menos 1. Fíjate que cuando el x vale menos 1, ¿la función cuánto vale? Cero. Entonces recordemos que yo tengo una función que es de la forma x menos k más h. Bueno, esta función, para que quede visualmente aquí, uno puede escribirla como x más 1 al cuadrado, ¿cierto? Es lo mismo, ¿cierto? Solo que el x está al otro lado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta es la forma canónica de la función cuadrática. Recordemos que si k es negativo, la función se desplaza hacia la izquierda. Si k es positivo, se desplaza hacia la derecha. En este caso, k es negativo, ¿cierto? K es menos 1, ¿cierto? Para que quede x menos 1, queda entonces x más 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces voy a hacer un repaso de eso en verdad para que quede más visual todavía. Entonces, fijémonos que, para que entiendan el comportamiento de la función, fijémonos que si yo tengo una función x cuadrado, sí, no te preocupes, mira, sí, esto lo quiero hacer para que no se acuerden de nada y que lo entiendan. Mira, estamos de acuerdo que esa es la gráfica de la función x cuadrado, ¿cierto? Intersecta en el origen, una pura vez. Ya. Y yo esa función x menos 1, como pongámosle más 1 para que quede la anterior, el ejercicio, pongámosle más 1 cuadrado. Queda así. ¿Y por qué queda así? Porque ahora la intersección está en menos 1, porque ahora en la función roja, el 0, cuando x es 0, la función es 0. Pero ahora cuando x es menos 1, la función es 0. Por lo tanto, por eso intersecta en el eje x en el menos 1. ¿Se fijan? Yo tengo x más 3 al... Si pongo x más 3 al cuadrado, ¿dónde intersecta el eje x? ¿El menos 3? Menos 3, ¿cierto? Por lo tanto, la función intersecta en el eje x es en el menos 3. Se desplaza 3 hacia la izquierda desde el origen. ¿Ya? Y fíjate uno que si le sumo cualquier cosa a la función, por ejemplo, la naranja, si le sumo 2, se desplaza hacia arriba 2 veces, ¿no? Si le resto 2, se desplaza para abajo 2 veces. ¿Ya? Entonces, es súper importante que cuando estudien estas cosas, para que entiendan el comportamiento de las funciones, ocupen esta herramienta de graficar. ¿Ya? Y si se dan cuenta, es súper como lógico, quizás. No sé si se entiende lo que dije. ¿Cómo se entiende como el comportamiento de las funciones? Fernanda, quizás que. ¿Sí? Francisca, dime. Profe, una cosa. Dale, Fran, primero. Bueno. Ya, cierto que puso x más 3 al cuadrado, entonces sí, ahí se desplaza hacia la izquierda. Sí. Ya, y si yo pongo que x vale menos 3, ahí se desplazaría hacia la derecha, ¿o no se desplazaría? Recuerde que la x es la variable. Sí, entonces si tengo x menos 3, ahí se desplaza hacia la derecha. Exactamente, porque si yo pongámoslo acá, si yo pongo x menos 3, ahora para que la función se haga 0, x tiene que valer 3, y por lo tanto intersecta en el 3. Ya, y otra Profe, consulta en ¿puedo el hacerle yo? ya. Una pregunta simple. Sí. Entonces, como la finalidad de la función cuadrática es como que dé resultado 0. Em,
A ver, no sé, a ver, ¿puedes repetir la pregunta? No sé si entiendo bien. Como el resultado de la función cuadrática es que dé el número cero, porque como que lo igualó a cero. Me Claro, acuerdo que porque, cuando lo hacíamos lo igualábamos a cero. claro, porque fíjate que, voy a borrar esto que no quede tanto. Fíjate que lo que está en el eje Y son los valores que toma mi función, ¿cierto? Los valores que están en Y son los valores que toma la función. Y los que están en X son los valores que toma la variable independiente X, ¿cierto? ¿Ven hasta ahí? ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber en qué punto intersecta al eje X, tengo que preguntarme cuándo la función es cero. ¿Te fijas? Porque en el Y vale cero. Cuando el Y vale cero, mi función está intersectando el eje X. Y por eso por eso me hago esa pregunta de dónde vale cero la función. Si yo quiero saber dónde intersecta el eje X, tengo que hacerme la pregunta ¿dónde vale cero la función? Porque en Y es cero, estoy sobre el eje X. ¿Te fijas? ¿Sí? Bien. Fran, dime. O sea, tenía una pregunta, otra pregunta, creo, ¿no? Sí, profe, que era con respecto, ya, que es cierto que ahora la parábola Sí, va a estar hacia arriba, está positiva. sí. No, ya, sí, está en forma hacia arriba. Ya, y cuando está como hacia abajo, negativa, pasa lo mismo que si tengo un número positivo, se mueve hacia la Sí, izquierda, y si tengo un número, ¿siempre? es lo mismo porque yo estoy trabajando con el cero. Entonces, como si tuviera Ah, más o ya. menos cero. Entonces, fíjate que si yo Ah, pongo acá menos, por ejemplo, estoy trabajando, mira, voy a modificar la morada, la que está ahí. Entonces, si yo le pongo menos, va a ser exactamente lo mismo, solo que ahora va a abrir hacia abajo. Porque sigue estando la intersección en el eje X, el menos 3 porque cuando la función es cero, X vale menos 3. ya, profe, gracias. De nuevo. Entonces, se fijan que cuando uno trabaja con la GeoGebra, como resulta más fácil hacer este análisis. Bien. Entonces, por lo tanto, el recorrido de la función son los valores que toma mi función, todos los valores que puede tomar mi función, van desde el cero hasta el infinito. ¿Sí? Por lo tanto, ¿bien hasta ahí? Bien. Y entonces, para que no sea tan lenta la clase y que sea un poco más dinámica y que no hayan tanto espacio de silencio, yo voy a dar por sentado que ustedes lo saben, para que alcancemos el tiempo para resolver toda la guía. Y si no saben, me avisan, ¿ya? Sea la función real f de x igual. Ya. Sea la función real f de x igual a x cuadrado menos k x pasó. Me preguntan, ¿para qué valor de k se cumple que f de k menos 2 es igual a k? Entonces ya nos están dando esta función, ¿ya? Y me están diciendo que esa función evaluada en k menos 2 tiene que ser igual a k, ¿sí? Pero ¿qué tal? Pero yo, si evalúo esa función en k menos 2, si yo reemplazo x por k menos 2, me va a dar k menos 2 al cuadrado menos k por k menos 2 y, más 1 y todo eso igual a k. Voy a ponerlo un poco más acá. ¿Qué fue lo que hice acá? Evalué, ahora mi x vale k menos 2. Entonces reemplacé todo lo que tenía x por k menos 2 y me dio esto. Y esto me está diciendo que es igual a k, entonces es igual a k. Y ahora entonces trabajo únicamente con la ecuación. Voy a desarrollar el binomio cuadrado. K menos 2 al cuadrado es k cuadrado menos 4k más 4. Desarrollo este, me queda menos k cuadrado, menos k por menos 2 es más 2k, y todo es igual a k. Simplifico k cuadrado con menos k cuadrado, y me queda entonces menos 4k más 2k, eso es menos 2k, más 4,
Me falta uno acá. Entonces sería más 5, igual acá. Ah, ya lo voy a... Ahí sí, mira, actualiza cursos. Debería aparecer ahora. Se me olvidó ponerle publicar. ¿Sí? Y ahora sí. Bien. Entonces, en el fondo estamos resolviendo guías de, o sea, dudas de ejercicios de función cuadrática porque era lo que me habían comentado que era lo que como complicaba un poco. Y estamos haciendo la dinámica que yo voy a resolver todo y si tienen dudas me avisan, ya para que no sea tan lenta la clase. Ya, menos 2K más 5 igual a K. Fijo el K y por lo tanto me queda que K es igual a 5 tercios, ¿cierto? Menos 2K pasa por el otro lado sumando, ¿cierto? Pasa sumando. Ya está igual a 5. Despejo, me queda 5 tercios. Entonces, la C. Ya llegamos a lo siguiente. Cuando termine el ejercicio, me voy a hacer un dedito para arriba. ¿Ya? Para que ni siquiera que comenten. Hacen dedito para arriba, así que entendieron. ¿Ya? Hay una persona que me ha hecho el dedo para arriba. ¿El resto? ¿Sí? ¿El resto también? El 3. Ah, ya, aquí me falta un paso. Entonces, despejo el K, ¿cierto? No, aislar el K, entonces me queda 5 es igual a 3K. Sumo 2K a ambos lados y por lo tanto me queda que K es igual a 5. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Veamos el 3. El vértice de la parábola asociada a la función f de x igual a 3x cuadrado menos 6x más 9 es. Entonces el vértice, recordemos que la función, la ecuación del vértice es menos b sobre 2a en x y en y es la función evaluada en menos b sobre 2a. Por lo tanto, tengo que reemplazar que es b menos 6, pero es menos b, así que es menos 6, 6, que es a es 3, pero 2a, así que sería 2 por 3, 6, coma, f de 6 sobre 6. Entonces, va a quedar que el vértice va a ser igual a 1, f de 1. Y eso es igual a 1, y f de 1 hay que evaluarlo. Si evalúo acá f de 1, va a quedar que es 3 por 1 al cuadrado menos 6 a 9. Y eso es 6. Por lo tanto, tiene es B. ¿Bien? ¿Sí, Fran? Profe, es que me perdí. Ya dime dónde. Me- Voy muy rápido. Es que ya es cierto que ya reemplazó y es 6 partido en 6, es función de 6 partido en 6. Sí, sí, función de 6 por 6. Y entonces sería ya función de es que me perdí en esa parte de que después pasó la función a 3 menos 6, 9. Ah, y lo resolvió y ahí le dio 6. Ah, ya. Claro, porque 6 partido 6 es función de 1, entonces tengo que saber qué valores la función evalúa en 1. Y es 6. Ah, ya, ya. No, sí, ya entendí. Ya, ya. Ya, Igual gracias. ya, pasé un breve repaso, entonces recordemos que este es el vértice, ¿cierto? Que el valor mínimo en este caso. Supongamos que el vértice acá es 4. Entonces, si el vértice es 4, y si nos preguntan cuánto vale la función, cuál es el valor mínimo, por ejemplo, de la función, ¿cierto? Porque en ese figura un mínimo. Bueno, el mínimo es simplemente la función evaluada en 4, ¿cierto? Que si acá está el 4, ¿cierto? Hay que evaluar la función en ese punto. Y por eso es la función evaluada en menos b sobre 2a. ¿Ya? ¿Ya? ¿Todo bien entonces? ¿De para arriba? Profe, pero Sí, dime. ya es cierto que arriba puso función de 1 igual a 3 menos 6 más 9. ¿Sí? Ya ahí lo resolvió. Sí.
Ya. Y le dio, 6. ¿cómo le dio 6? Que ahí me perdí. Que sería 3 menos 6, ¿cuánto es? Es -3. Ah, no, ya, el signo. Claro. Ah, ya, ya. Y más 9, 6. Ah, ya, ya. Sí, yo lo estaba sumando. Ah, ya entendí. Ya, gracias. Ya. ¿Agustín? ¿No? Nada, profe, perdón. Ah, ya no. Ya viene entonces. Ya voy a ir un poco más lento para la otra, ya, porque me aceleré parece. Considere la función f de x igual a tanto, ¿cierto? Con x en los números reales. El menor valor que alcanza la función es... Entonces, fíjense que lo que me están preguntando es el menor valor. Entonces, me está preguntando en el fondo si la función es esta, además esa parábola así. Esa de acá me están preguntando cuánto vale ese valor. Este i, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto vale eso? Entonces, para resolver esto, hay que simplemente encontrar cuánto vale eso. La función evaluada en x igual a menos b sobre 2a. Sí, creo que les está comentando. Primero hay que saber cuánto es menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a en este caso es menos b es 8. O sea, b es 8 y menos b es menos 8. Partido en 2a, que sería 4, sería menos 8 partido en 4, menos 2. Y entonces la función evaluada en menos 2 es igual a 2 factor de menos 2 al cuadrado más 8 factor de menos 2 más 10. Bien, entonces sería 2 por 4, 8. Y el menos b partido en 2a, recuerda que... Me voy a resolver esto y te lo digo al tiro, para que no se me... para terminar el ejercicio. Entonces, 2 por 4, 8, menos 16 y más 10. Y eso es menos 16 más 10 menos 6, 2. Esa es la correcta. ¿Quieres que te explique por qué es menos b partido en 2a? Nos vamos a dar una vuelta larga, pero no importa. Mira. Supongamos que esta es nuestra parábola, nuestra función. Y nuestra función, las funciones cuadráticas son simétricas, ¿cierto? Entonces, como son simétricas, tienen un eje de simetría que vendría siendo este. Sabemos que esta es una intersección y esta es otra intersección. Como son simétricas, la distancia que tiene la solución 1 hasta el eje de simetría, llamemos esto E de eje de simetría, esa recta E, la distancia que está x1 de E y x2 de E es la misma. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros sabemos, queremos saber cuánto vale este x, podríamos hacerlo resolviendo, obteniendo la media que se obtiene a partir de la solución 1 con la solución 2, ¿cierto? Esa es la media de esas dos soluciones, ¿cierto? ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Para obtener valor de centro. Y recordemos que la solución 1 más la solución 2 de una ecuación cuadrática es menos b partido en a. Por lo tanto, esto es menos b partido en a partido en 2, y eso es menos b partido en 2a. Y ahí está. Ahora, si te preguntas por qué esto es esto, recordemos que las soluciones de una ecuación cuadrática es menos b más menos la raíz del discriminante sobre 2a. Por lo tanto, la solución 1 más la solución 2 va a ser igual a menos b más la raíz del discriminante sobre 2a más menos b menos la raíz del discriminante sobre 2a. Tengo ya el mismo denominador, así que sumo nomás. Y fíjense que si sumo simplemente los numeradores, se me va este con este.
y me queda simplemente que menos 2b sobre 2a, y me queda, concluye entonces que la suma de las soluciones es menos b sobre a. Y como que explicamos todo de manera rápida. No sé si quedó claro. Paula, ¿sí? Bien, sigamos. Ya, entonces estamos bien con el 4 todos, todas. ¿El 4 qué? ¿Sí? Ojalá que en este momento, cuando resuelva el ejercicio, participen todos. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Ya. Ya voy, el resto, Diego, Constanza, Martina, Sebastián, Agustín, María Jesús, Diego. ¿Ya? Bien. 5. Respecto al gráfico de la función, bla, 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 ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? El punto máximo de la función es menos 1,3. ¿Cómo explico esto sin tener que aplicar la fórmula? A ver, déjame empezar. Mire, volver a los gráficos. Entonces ya entendimos ahora cómo se comportan las funciones moviéndose hacia la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, ¿cierto? Agarremos la función azul, que es la que está acá abajo, y sumémosle 5, por ejemplo, y se mueve hacia arriba. ¿Todo se entiende por qué? ¿O hay alguna duda con eso? ¿Se entiende por qué se mueve a la izquierda y después para arriba? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuál es el vértice de esta función? El vértice es menos 3,5. ¿Por qué menos 3,5? Porque la función, sin considerar el más 5, se hace 0 en el menos 3, como fue lo que vimos, y ahora desplazo 5 veces hacia arriba. Y en consecuencia de ese comportamiento simplemente de la función, uno deduce que el vértice es simplemente entonces el valor donde se desplaza la función, coma, el, el, el valor que le estoy sumando, que es donde se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si yo me invento una función, otra función nuevamente, que sea, por ejemplo, eh, x menos x menos 2 al cuadrado, yo a esa función la estoy desplazando hacia la derecha, al cuadrado, y si le resto 1, ahora le desplazo 1 hacia abajo, y en consecuencia me queda que el vértice está en el 2,1. ¿Sí? ¿Se entiende? Son como consecuencias del comportamiento del movimiento de la función. Bajo ese mismo análisis, uno deduce que acá el vértice de la función es justamente menos 1,3. Entonces imagínense, antes de sumarle 3, ustedes tienen eso, lo único que hace el factor 2 es achatarla o anchar la función. ¿Sí? Eso no tiene mucha relevancia, la verdad. Entonces imagínense, entonces tienen la función menos 2, factor de x más 1 al cuadrado, listo, se está desplazando hacia la izquierda 1, y después le sumo 3, se desplaza hacia arriba 1, y me queda en consecuencia que el punto máximo es menos 1,3. Simplemente como eso. Por lo tanto, esta es verdadera.
Una recomendación, bueno, ya no entran estos ejercicios en la PAES, así que, bueno, mejor no digo. Su concavidad es hacia abajo, hasta que abre hacia abajo. Eso es verdad porque estoy multiplicando por un negativo. Y 3 intersecta al eje Y, o el eje de las ordenadas, en el punto 0,1. ¿Qué opinan de eso? Fíjense que me estoy diciendo que cuando x vale 0, la función vale 1. O sea, claro, cuando x vale 0, la función vale 1. ¿Se cumple eso? Esto me está diciendo en el fondo que la función evaluada en 0 es igual a 1. Entonces, lo único que hay que hacer para verificar esta afirmación Sí, profe, es verdad. es verdad, ¿cierto? Lo acabo de hacer, sí. Entonces, claro, es verdad. Son todas verdades. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya no hay duda, parece. Entonces, seguimos. Respecto a la parábola asociada a la función tanto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Intersecta el eje X en 2 puntos. ¿Cuándo la función intersecta el eje en 2 puntos? Cuando mi función cuadrática, o sea, cuando mi ecuación cuadrática tiene 2 soluciones distintas y que son reales. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el discriminante es mayor que 0. Si no se recuerdan algo, me lo dicen. Y lo puedo explicar nuevamente como se lo explica la Paula adelante. ¿Ya? Ya. Entonces, el discriminante, hay que ver, en el fondo, si es que el discriminante de esta función, o si es que el discriminante de la ecuación cuadrática asociada a esta función es mayor que 0. Si es que ese discriminante es mayor que 0, entonces, efectivamente, la función intersecta al eje X en 2 puntos. Entonces, recordemos que el discriminante es b cuadrado menos 4ac, que es lo que está dentro de la raíz de la fórmula cuadrática. Entonces simplemente hay que evaluar. Entonces, ¿cuánto vale el discriminante? Es b cuadrado, en este caso es menos 2, menos 4ac, aquí voy a poner más abajo mejor. Voy a poner acá. Menos 4, ¿cuánto vale a? A vale 1, que es el que acompaña al que está el x cuadrado. A veces cuando mezclan los términos, si no está el principio del x cuadrado, uno tiende a pensar que el a es 8, pero no, el a es el que acompaña al término que está al cuadrado, el b es el término que acompaña a la variable que está lineal, y el c es la que no tiene variable. Entonces, menos 4a y el c vale 8. Entonces sería 4 menos, bueno, evidentemente esto ya es positivo, negativo, entonces sería menos, bueno, 32 menos 28. Bueno, lo mismo, menos que 0. Por lo tanto, no intersecta en ningún punto, porque el discriminante es menor que 0. ¿Y por qué no intersecta en ningún punto? Porque recordemos que si es menor que 0, me está dando raíces imaginarias. Y por lo tanto no puedo graficar eso en el plano real, en el plano cartesiano. Por eso no intersecta ningún punto. 2. La parábola se abre hacia arriba. Eso es verdad porque el término que acompaña al x cuadrado es positivo. En este caso es 1 positivo. Eso es verdadero. Su eje de simetría es x igual 2. Recordemos que el eje de simetría es x igual a menos b sobre 2a. Entonces simplemente hay que reemplazar. Menos b sería 2. A es 8, así que 2a. O sea, a es 1, perdón, así que 2a es 2. 1. Entonces esto es falso. Por lo tanto, la única verdadera es la 2. ¿Sí? ¿Bien?
Todo claro. Ya, sigamos. ¿Le está gustando esta dinámica? ¿Sí? Ya. Ya, 7. Sea la función real, bla, bla, bla. ¿Cuál es el valor de x para que la función alcance su máximo valor? Entonces me estoy preguntando nuevamente cuánto vale el eje de simetría. Entonces, ¿cuánto vale x igual a menos b sobre 2a? ¿Cierto? Porque cuando la función evaluada en menos b sobre 2a alcanza su máximo valor. Me está preguntando el valor de x, así que simplemente me está preguntando eso de ahí. Menos b, o sea, b es menos 4, menos 4 es 4, a es menos 1, y 2 por menos 1, menos 2, menos 2. ¿Bien? 8. Tampoco sé cuánto tiempo dar para que copien. No sé si están comiendo o no. Bueno, 8. Con cierto gusto para velocidades hasta 300 km por hora, el consumo de combustible es dado por la función tanto, donde C representa el consumo de combustible y B es la velocidad en kilómetros por hora. ¿Sí? Tiene sentido porque combustible depende de la velocidad. ¿Para qué velocidad el consumo de combustible es máximo? Es exactamente el mismo ejercicio que el 7, solo que en este caso la función es un poco más engorrosa. Entonces nos están poniendo ahora la misma, que nos va partiendo. Ya, ahora para que sea más evidente esto, puede ser lo siguiente. Voy a expresarlo como una función cuadrática, común y silvestre, entonces sería menos b cuadrado sobre 250 más 400b sobre 250. Y en el fondo lo dejé así simplemente para que fuera más visible cuál es el a, o sea, cuál es el a y cuál es el b. Entonces, este b es de la velocidad, menos b sobre 2a. B, en este caso sería 400 partiendo 250, menos, entonces sería menos 400 sobre 250, sobre 2a. A en este caso es menos 1 partido en 250, menos 1 partido en 250 por 2 es menos 2 partido en 250. El eje de simetría, mira, recordemos, eje de simetría es esto. Entonces, si esto es 4, por ejemplo, entonces el eje de simetría es x igual a 4. Y se preguntan, ¿para qué velocidad es máxima? Entonces, si esto está en función de la velocidad, esta es la velocidad máxima. Digamos que es 150. Entonces, c evaluada en 4 da como resultado la velocidad máxima que en este ejercicio que me inventé es 150. ¿Sí? Cuando me hablan del eje de simetría, me hablan del x. Cuando me hablan del máximo, me hablan de la función evaluado en ese x. Ya. Y eso es igual a, fíjense, regla de la oreja. Te van a simplificar los 250 y me queda simplemente 400 sobre 2. Y eso es igual a 200. Por lo tanto, cuando la velocidad es justo 200 km por hora, el consumo de combustible es máximo. ¿Bien? 9. La gráfica de una función cuadrática, f, tiene su vértice en el punto menos 3, menos 2. ¿Para qué valor de a distinto de 1 se cumple que f de a es igual a f de 1? Entonces notemos que, fíjense, lo voy a hacer con estos mismos ejercicios de abajo. Como la función cuadrática es simétrica, voy a tener valores iguales a la función en ambas partes, ¿se fijan?
este valor es igual a este valor es igual a este, que son 0, este valor es igual a este, ya. Entonces, en el fondo aquí me están preguntando, por ejemplo, supongamos que esta es mi función del ejercicio de arriba. Me están diciendo que, supongamos que, bueno, a ver, voy a buscar otra que sea más parecida. Ya, esto. Supongamos que acá está el 1. Esto es f de 1. Y esto es f de a, y resulta que f de a es igual a f1. ¿Ya? Eso es lo que me está planteando el ejercicio de arriba. Me está preguntando entonces, ¿cuál es el valor de a? Para que eso se cumpla. ¿Ya? Eso para que entendamos más o menos qué nos está pidiendo el ejercicio. Solo con la información de que el vértice está en el punto menos 3, menos 2. Entonces, bueno, lo que podría hacer es simplemente bosquejar esto. Bosquejar es simplemente hacer la gráfica más o menos como corresponde. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser. Entonces, fíjense, dice que la gráfica de función cuadrática, bla, 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 no nos dice ni siquiera si es cóncava para arriba, cóncava para abajo, no nos dice nada. Como no dicen nada, no nos da importar, así que supongamos que es cóncava para arriba. Pero que sí, que el vértice está en el punto menos 3, menos 2. Entonces, supongamos que acá está el menos 3 y acá está el menos 2. Entonces acá está. Y entonces supongamos que aparece así. ¿Ya? Y se cumple entonces que supongamos que aquí está el 1, que es f de 1, y exactamente el mismo valor está acá, pero en este caso es f de a. Y me están preguntando entonces cuánto vale a. ¿Ya? Entonces fijémonos, ¿ya todos comprendieron el ejercicio? ¿Sí? Y entonces nos están preguntando cuánto vale a. Fijémonos que como las funciones son simétricas, o sea que este es el eje de simetría, qué feo. Ya, supongamos que acá está, ahí. Como son simétricas, la distancia que hay de acá, pongámosle esta distancia d, acá, como son simétricas, va a ser la misma distancia que hay de acá, con la misma distancia d. Fijémonos que, como nos dan información de que acá está el 1, podemos saber cuánto vale esta distancia. Esa distancia que está ahí, pongámosla acá arriba, mejor para que sea mejor. O bueno, tan llena de información esta cuestión que. Y ahí. ¿Cuál es la distancia que va del 1 al menos 3? ¿Cuánto vale esa d grande? 4, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto vale a? Menos 7. Muy bien. Bien. Entonces, para resolver este ejercicio había que comprender bien cómo era visualmente la función y hacer uso de su propiedad de simetría. ¿Ok? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿O todo no bien? ¿Dedito para arriba? Todo bien. Ok. ¿Cuáles de las siguientes gráficas no podrían corresponder a la función real f de x igual a x cuadrado más bx más c con a y c positivos? Entonces, si a es positivo, que es el que acompaña el x cuadrado, necesariamente es una función que va a venir hacia arriba. Entonces descartamos el tiro ese. Y si c es positivo, necesariamente la función intersecta el eje de las
ordenadas al eje Y, de aquí para arriba. ¿Cierto? En un Y positivo. Como acá el C es negativo, no puede ser. Entonces la única que queda es esta. Alternativa B. ¿Ok? 11. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función f de x igual a 3 factor de x menos 2 al cuadrado? Ya, voy de nuevo acá. Ya, voy a hacerlo de nuevo. Entonces, A es positivo. A es el factor que acompaña al x cuadrado. Por lo tanto, el A me está diciendo si abre para arriba o abre para abajo. Como es positivo, abre para arriba. Por lo tanto, esta no es, ¿cierto? Porque abre para abajo. ¿Bien hasta ahí? Bien. C es el valor de intersección con el eje de las Y. ¿Cuándo una función intersecta el eje Y? Si alguien va por la calle y le preguntan, ¿cuándo la función intersecta el eje Y? ¿Qué dicen ustedes? Cuando x vale 0. Fíjense que cuando x vale 0, como bien dice la Débora, yo estoy sobre el eje Y. Entonces, para saber cuándo la función intersecta el eje Y, tengo que saber cuánto vale la función cuando el x vale 0. Fijémonos que la función cuadrática siempre que está evaluada en 0 termina siendo igual a c, porque es a por 0 y b por 0. Por lo tanto, intersecta el eje Y en el punto 0,c. En el punto 0,c. Si c es positivo, entonces este punto está en alguna parte del eje Y positivo, aquí. Y aquí nos damos cuenta que este 0,c tiene el c negativo, porque está abajo. Y este es el único que lo tiene positivo. Por lo tanto, descartamos esta y nos quedamos con la alternativa 3, o sea, la alternativa B. ¿Sí? Ya. Profe, pero no es la C, porque está diciendo que no podrían corresponder a la función. Uy, sí, no, bueno, todo lo que dije está bien, pero me estoy diciendo lo contrario. Entonces, la alternativa C. Claro, me están pidiendo cuáles no. Y me lo ponen en negro, me dice. ¿Ya? Entonces, esta no puede ser y esta no puede ser, así que esas son las correctas. Sí, gracias, María Jesús. La María Jesús de ahí siempre corrigiéndome eso. Es que me pasó también, así que Sí, no, horrible, horrible. Ya, ¿quedaron todos bien? ¿O algunos se confundieron con eso? ¿Todo bien? ¿Paula también? ¿Sí? En el fondo lo que dije está bien, solo que me están pidiendo lo contrario. Ya. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función f de x igual a 3 factor de x menos 2 al cuadrado? Nuevamente, x menos 2 se desplaza hacia dónde? ¿Izquierda o derecha? derecha, ¿Cómo? Derecha, ¿cierto? y derecha. Derecha. Entonces, al tiro decimos que esta no es. Esta no es porque no se desplazó por la derecha, esta tampoco. Y puede ser tanto la A como la C. A ver, ¿cómo puedo descartar? Una abre para arriba y otra para abajo. Lo que ver es factor acompañando a mi paréntesis, porque ese en el fondo le va a dar el signo al x cuadrado. El factor es positivo, así que por lo tanto abre para arriba. Peña, ¿quería decir algo? Ah, no, eso mismo. Ah, ya, bien. Por lo tanto, la alternativa A, la que mejor. Sí. La función representada en el gráfico adjunto corresponde a... Bien. Entonces, lo primero que yo digo es,
intersecta en el eje de las y en el 6. Es lo primero que puedo visualizar, ¿cierto? Porque es como lo más fácil. Intersecta en el 6, por lo tanto el C vale 6. Sí, es sencillo. Acá el C vale menos 6, no es, vale menos 6, no es, y vale menos 6, no es. Descarto esas tres. Simplemente porque el C es negativo y en la gráfica, evidentemente, el C es positivo. Abre para abajo. Ahí no puedo descartar porque ambos abren para abajo. ¿Cómo descartarían ustedes ahora? ¿Cómo podrían hacer eso? ¿Qué información me está dando este gráfico sobre la función? Dale, María Jesús. Y está corrido como uno a la derecha. Entonces, B tiene que ser negativo. ¿Que está corrido cómo? Como un espacio a la derecha. Entonces, B tiene que ser negativo. Claro, porque está como... Claro, el eje de simetría sería como el 0,5. Entonces, tiene razón la María Jesús, yo no lo había visto así. Porque como que visualmente lo primero que dije es simetría, pero tiene razón, está corrido un poquito porque es 0,5, porque si no, no sería el menos 2 y el 3. El eje de simetría. Otra forma de hacerlo, que es la que ya había pensado yo, a ver que me dijo la Paula. Claro, el x1 y la x2 son el menos 2 y el 3, porque son las soluciones a la ecuación cuadrática. Es simplemente decir, bueno, me está diciendo la función, simplemente me está diciendo que f de menos 2 es igual a 0. Y simplemente hay que verificar cuál de ellas cumple esa condición. O bueno, una función z de menos 2, para no confundirla con esa. Entonces, la función h evaluada en menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado, menos 2 y más 6. Entonces va a ser menos 4, menos 2 más 6, y esto efectivamente es 6. Por lo tanto, efectivamente la alternativa correcta es la C. ¿Sí? Como también ha dicho la María Jesús, dándose cuenta que está un poco corrida hacia la derecha la gráfica de la función. ¿Sí? Fíjate que el menos intersecta el eje X en el menos 2. ¿Sí? Dime. ¿Ahora entendiste? Sí. Ah, no, Z para decir una función que yo todavía desconozco. En este caso ahora concluyo que Z es H. Bueno, que había puesto F, pero no, para no confundir con el F de esta. Como para nombrar el Z de alguna forma, simplemente. Nombrar la función de alguna forma. ¿Sí? Profe, yo hice otra cosa, pero no sé si está bien. Llegué a lo mismo, pero no sé si está bien. Ya dime, a ver. Porque como están diciendo que X es menos 2, factorizándola sería X más 2, un factor, y el otro factor sería X menos 3, Claro. Ah, y desarrolla ¿cierto? si llegas a eso. Claro, lo desarrollé y llego a que la ecuación es X2 menos X menos 6. Y si multiplico todo eso por menos 1 porque está viendo hacia abajo, me da. ¿Se puede hacer eso? A ver, hagámoslo. Porque llego a lo mismo, pero no sé si está bien. Sí, yo también tengo esa duda, ahora que lo dijiste. A ver, hagámoslo. Entonces sería X más 2, X menos 3. Menos 3 da Ah, claro, X2. sí, sí, está bien, está bien, está bien. ¿Sí? Sí, Ah, porque ya, ok. esto te está dando solo la información de que las soluciones son el menos 2 y el 3. Pero claro, Ya, puedes tener dos funciones que cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo que sean esas. sí, Y claro, ya, ok. descartando simplemente deduce a partir de la información del gráfico que efectivamente claro, Ya, perfecto. así por sí solo no se podría, pero con la otra información complementándola sí se puede. Bien.
Claro, si la función no me hubiera dado distinta de 0, habría sido la alternativa D. ¿Ya? Porque en el fondo sé que el menos 2,0 pertenece a la función, pues entonces f de menos 2 tiene que dar 0. Como me dio que era 0, se cumple que esa es la función. ¿Se fijan que hay varias formas de abordar este ejercicio? Ya. 13. Los puntos en que la parábola asociada a la función f de x igual a tanto intersecta el eje de las abscisas son abscisas igual eje x. Entonces fijémonos que en ocasiones uno a veces ocupa la fórmula cuadrática para todo, pero recordemos que uno puede factorizar esto si es factorizable, y es factorizable porque están diciendo que intersecta 2 veces, dado la alternativa, a no ser que intersecte ninguno. Entonces hay que encontrar números que multiplicados den 24 y que sumados den menos 10. ¿Qué números son esos? ¿Qué números multiplicados dan 24 y multiplicados dan Menos 24? 4, ¿Cómo? menos 4 y menos 6. Menos 4 y menos 6, ¿cierto? Ahí... No. Ya. Entonces sería x menos 4 y x menos f de x igual a menos x. ¿Por qué me conviene expresarlo así? Porque inmediatamente esta forma de expresar la función me dice cuáles son sus raíces, cuáles son sus soluciones. X igual a 4 y x igual a 6. ¿Sí? ¿Veo para arriba? ¿O no? ¿Están pensando todavía? ¿Sí, no? De para arriba. Bueno. 14. ¿Cuál de las siguientes gráficas podrían corresponder a una función cuadrática? No, porque ahí te haría negativo. ¿Sí? Claro. Ujú. Estamos bien con otro porque parece que todavía están pensando en lo yo. Fernanda, Agustín, Sebastián, Javi, Martina, Diego, Claudia, Débora, Constanza, Juntito, Paula, Monse, Sebastián, Javi. ¿Todo bien? Todo bien. Ya. Pasamos entonces. ¿Cuál de las siguientes gráficas podrían corresponder a una función cuadrática, bla, 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 la típica, ¿cierto? Con a positivo, c negativo y b cuadrado menos 4ac positivo? Esto al tiro uno cacha que es el discriminante. Y al tiro me están diciendo que el discriminante es positivo. ¿Qué implica eso? Que corta 2 veces el eje X. Exactamente, por lo tanto, solo esta. Y podemos corroborarlo porque el A es positivo, abre para arriba, y C es negativo, C es negativo. Ahí está el C negativo. ¿Sí? Muy bien. Alternativa 3. O sea, alternativa B. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función tan? Entonces, aprovechemos de ya que nos están expresando esa función como factor y veamos al tiro cuáles son sus raíces. La solución 1 es 5 y la solución 2 es 1. Fíjense que acá los dos están en el negativo, no puede ser. Esta podría ser, esa podría ser, esta no
puede ser, porque en intersecta y esta también están los dos en lo negativo, así que no puede ser. Y vemos que si multiplicamos el x da negativo, así que abre para abajo. Abre para abajo. Bueno, también. Igual se puede descartar con la información que está ahí. ¿Cómo lo podemos hacer? Con eso de las soluciones. ¿Por qué la B? Porque sí, de hecho, justamente por eso. Porque aquí esta distancia es mucho mayor, así que necesariamente aquí tiene que estar el menos 5. No puede estar acá, pues. Que este sea el 1 y este sea el menos 5, no, pues, es imposible. Entonces la alternativa B. Muy bien. 16. La función representada en el gráfico adjunto corresponde a. Miren, justo tocan hartos ejercicios de análisis de funciones de la gráfica, que es lo que les complicamos. Lo primero que veo yo, el C es menos 3. O sea, veo también que la solución es menos 3 y 1, pero no me permite así verlo al tiro de esto. Aquí. Entonces, el C es menos 3. Aquí es el menos 6. Aquí es más 3. Y bueno, tenemos ahí todo. Lo otro que veo al tiro es que abre para arriba. Por lo tanto, el factor que acompaña al x cuadrado es positivo. Por lo tanto, esta no es. Lo otro que podemos hacer es decir al tiro f de menos 3 es igual a 0 o f de 1 es igual a 0. Lo más fácil siempre es decir f de 1 igual a 0 porque es como reemplazar por 1. ¿Sí? Se tiene que cumplir esto. Veamos, ocupemos cualquiera, no sé, aquí. G de 1 vale. G de 1 vale 1. Bueno, y el tiro uno se da cuenta que no es la G, pues la H. ¿Sí? Fijémonos que H de 1 cumple que 1 al cuadrado 1 más 2 por 1 2 menos 3 y eso es 0. ¿Bien? Ok. ¿Cuál de las siguientes funciones representadas gráficamente aquí lo voy a poner, no intersectan al eje X? ¿Cuáles no intersectan? Para saber cuándo no intersecta el eje X hay que ver que tiene que cumplir que el discriminante sea menor que 0 para que no intersecte. Entonces lo que estamos buscando es que el discriminante sea menor que 0. Eso es lo que estamos buscando. Y lo único que hay que hacer es reemplazar por todo por la función discriminante. Entonces ya, la 1, tenemos que el discriminante va a ser igual a b cuadrado menos 9 al cuadrado menos 4 factor de a factor de c. Entonces esto es 81 menos 4 por 18, 72, y eso es mayor que 0. En el 2, el discriminante va a ser b cuadrado, 8 al cuadrado, menos 4, factor de 2, factor de 7. 64 menos 4 por 7, o sea, 4 por 2, 8, 8 por 7, 8 por 8, 64 menos 8, 56. Esto es mayor que 0. Y aquí el discriminante es 5 al cuadrado menos 4 factor de 20, 4a, pongámosle aquí el a, que es el menos 1, y 20.
Bueno, esto evidentemente es mayor que 0. Entonces, ¿cuáles de las siguientes funciones no intersectan? No intersectan. Si no intersectan, o sea, todas estas intersectan y me ven las que no intersectan. Ninguna de ellas. Porque ninguna de ellas no intersecta. Sí, pues, ¿cómo eliges tú? Creo que sí. No intersectan. Claro. Bien. Ahí sí, ¿cierto? ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, ¿cierto? Con respecto al gráfico de la función f de x igual a x cuadrado más 6x más 9, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La parábola es tangente al eje x. Entonces notemos que esta funciona al tiro y yo veo eso y digo, ah, esto es un binomio cuadrado perfecto. Porque fíjense, esa función la puedo expresar como f de x igual a x más 3 al cuadrado. ¿Es tangente al eje x? Sí, porque solo hay una solución, o tiene dos soluciones pero son iguales, así que solo intersecta en un punto el eje x. Intersecta el eje y en el punto 0,9, sí, porque el c es 9. Su rama se extiende hacia arriba, sí, porque acompaña el cuadrado es positivo. Por lo tanto, me estoy pidiendo las verdaderas. Así que todas son verdaderas. ¿Bien? 19. ¿Para qué valor de k la parábola asociada a la función tanto intersecta en un solo punto al eje de las abscisas? ¿Cuándo una función intersecta en un solo punto? Cuando el discriminante es igual a 0. Cuando el discriminante es igual a 0. Por lo tanto, tiene que cumplirse que el discriminante sea igual a 0. Entonces, el discriminante que viene siendo b cuadrado menos 4ac tiene que ser igual a 0. Entonces, con mi función que está ahí, dice que el b es 2, entonces sería 4 menos 4, o sea, pongámoslo por espacio mejor, por 2 por k, igual a 0. Entonces me queda que esto es 4 menos 8k, igual a 0. Por lo tanto, el k vale un medio. ¿Cierto? Entonces, para que intersecte solo una vez, el k tiene que valer un medio. ¿Ok? 20. Si el discriminante de una ecuación de segundo grado asociada a una función cuadrática es 0, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Ya me están diciendo que el discriminante es siempre 0. Si el discriminante es 0, el gráfico de la función es tangente al eje de las abscisas, sí, porque intersecta solo una vez. Si el discriminante es 0, el vértice está ubicado en el eje X. El discriminante es 0. ¿Qué dicen ustedes? Lo estoy pensando yo. Yo para pensar este tipo de cosas digo, bueno, no sé si afirmarlo así, pero si es que no es así, busquemos un contraejemplo. No, pues, no necesariamente. Pues. De hecho, esta misma función. ¿Sí? Esta misma función, el discriminante es 0, efectivamente, porque intersecta en un punto, pero aquí el eje eh, de simetría no es el x igual a 0, efectivamente, porque se desplazó ya a la izquierda, pues, entonces es imposible que sea x igual a 0. Por lo
lo tanto, el vértice está ubicado en el eje X. Ah, leí mal la pregunta. ¿El vértice está ubicado en el eje X? Sí, po. Sí, porque si es tangente a la abscisa, si es tangente es porque así a la abscisa. Entonces, necesariamente, el vértice está ubicado. Yo había leído como que el eje de simetría está ubicado ahí, en el x igual 0. De hecho, no sé por qué el x igual 0. Bueno, esa es verdadera. Ya, leí mal la pregunta. ¿Se entiende por qué la dos es verdadera? Sí. 3. Las raíces o soluciones de la ecuación de segundo grado asociada a la función son reales e iguales. Sí. Eso pasa justamente cuando el discriminante es 0. Y siempre son verdaderas. 1, 2 y 3. ¿Bien? Ya. 21. Dada la parábola asociada a la función f de x igual a x cuadrado más bx más c, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son falsas? Falsas. Si b es igual a c es igual a 0, entonces su eje de simetría es x igual a 0. Eso es verdad porque el eje de simetría aquí es menos b sobre 2a. Si el x es 0, va a quedar algo partido en 2a, y eso es 0. Entonces, si b es igual a c igual a 0, el eje de simetría aquí igual a 0, sí. Esto es verdad. Si b igual a 0, entonces su vértice está ubicado en el punto 0, c. Eh, sí. ¿Por qué sí? Porque el vértice, recordemos que el vértice es menos b sobre 2a, la función evaluada en menos b sobre 2a. Y si el b es 0, me queda que esto va a ser 0, la función evaluada en 0, y la función evaluada en 0 es 0. Por lo tanto, efectivamente, si b es 0, el vértice está en el punto 0, 0. Si c es igual a 0, ¿la parábola pasa por el origen? Sí, eso es verdad. Porque si tengo que f de 0 es igual a 0, o sea, f de 0 siempre es igual a c, pero si en este caso c es igual a 0, entonces tengo que el punto 0, 0 pertenece a la función. En otras palabras, el origen está en la función. Por lo tanto, esta es verdadera también. La 2. Si b es igual a 0, fíjate, si b es igual a 0, entonces el eje de simetría es 0, por la misma razón de lo que analizamos acá, ¿cierto? ¿Bien hasta ahí? Ahí entendiste. Bien. Por lo tanto, 1, 2 y 3. ¿Bien? Son todas verdad. Ah, están pidiendo la falsa. Ninguna de ellas. ¿Bien? Ahí sí. Me pasa que cuando hablo mucho, después se me olvida lo que me están pidiendo. Ninguna de ellas. ¿Estamos todos bien? Sí. Ok. 22. El vértice de la gráfica de la función, ¿cuántos son? Ah, son 25. El vértice de la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado menos x más c está ubicado en el punto m, n, con c, m y n números reales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? El valor de m depende del valor de c. El valor de m depende del valor de c. ¿Qué dicen ustedes? Yo ya tengo la respuesta. ¿Sí o no? ¿Cómo podría saber eso?
Porque C es la variable dependiente. C es el, el valor de I donde toca intersecta el eje I, simplemente. Solo eso. ¿Cierto? Porque sé que está acá. ¿Sí? Entonces, en el fondo me está preguntando si el valor de la variable independiente M, cuando estamos hablando del vértice, depende de C, depende de la posición donde intersecta el eje I. No. ¿Por qué no? ¿Cómo calculo M? Menos B partido 2 por A. M es igual a... No aparece nunca el C. O sea, Exactamente. Como M es igual a menos B partido en 2A, no depende de C. Entonces, dado cualquier C, M va a seguir siendo el mismo. ¿Depende del valor de C? No. ¿El valor de N depende del valor de C? ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué sí? porque hay que evaluar la función. Dependiendo del valor que da menos B partido 2 por A, hay que reemplazarle la función. Entonces sí o sí va a depender de C. Claro. Porque yo al evaluar la función tengo que ocupar todos los términos que están en la función. Más que porque esté en el discriminante, porque el N depende del valor que obtenga al evaluar menos B partido en 2A. ¿Ya? Y yo como estoy evaluando algo en la función, tengo que considerar todos los términos de la función, incluyendo el C. ¿Sí? Entonces, N efectivamente depende de menos B partiendo. O sea, N efectivamente depende del valor de C. Y depende de todos los posibles valores. Y esto es verdad. El punto máximo de la gráfica de la función es M, N. ¿Verdad o falso? ¿Qué dicen ustedes? El valor, el punto máximo de la gráfica de la función es M, N, el vértice. ¿Sí o no? ¿es el mínimo? No el ¿Ya? máximo. El mínimo, es el mínimo, ¿cierto? Sí. La función abre para arriba, por lo tanto la función tiene un mínimo, no un máximo. Por lo tanto, está mal. No hay máximo cuando abre para arriba, el máximo es el infinito. Por lo tanto, ¿cuáles son verdaderas? Solo las dos. Muy bien. Si la gráfica de una función cuadrática f pasa por el punto 2,9 y tiene su vértice en el punto menos 1,9, entonces f de x es igual a... Entonces, ocupemos la información que nos están dando. Nos dice que la función cuadrática pasa por el punto 2,9. Entonces nos están diciendo que 2,9 pertenece a la función. Implica eso que la función evaluada en 2 es menos 9. Hoy está cuestión más. A ver, demos un segundo. Ya, entonces me están hablando de una función cuadrática. Función cuadrática, pongámosle que es f de x
igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Ok? Hay varias formas de expresar la función cuadrática, pero la expreso así porque me conviene, porque está todo expresado de esa forma. Y es más fácil de trabajar. Entonces, partamos. Nos dicen que la función evaluada en 2 es igual a 4a más 2b más c. Y eso es igual a 9. Segundo, tiene su vértice en el punto menos 1,9. Es decir, que también el punto menos 1,9 pertenece a la función. La función evaluada de menos 1, que nos estaría dando menos a, o sea, perdón, a, casi cometo un pecado, menos b más c, es igual a 9. Este era menos 9. Y este es 9. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. ¿Y qué cosa? Profe, me distraje un poco, ¿por qué puso el 4 al lado? O sea, el 4A. Porque estoy calculando la función evaluada en 2. Entonces simplemente sustituye el x por 2. Sería 2 al cuadrado 4 y b por 2, 2b. Y eso nos están diciendo que cuando x vale 2, el y vale menos 9. ¿Ahí sí, Feña? Ya entendí, sí, sí, sí. Ya. Entonces nosotros tenemos que saber qué función es. ¿Podemos saberlo con esta información que tenemos ahí expresada? ¿Estamos en condiciones de obtener todas esas variables? O sea, todas esas constantes. A, B y C. Ahí tenemos un sistema de ecuaciones. Sí. ¿Alguien más dice que sí? ¿O alguien dice que no? ¿O por qué sí y por qué no? Claro, es un sistema de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones hay? ¿Y cuántas incógnitas? 3. ¿Y se puede entonces? No, nos falta información. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos al siguiente? ¿Alguna idea? Javi, Martina, Diego, Débora, Sebastián, Monse, Constanza, Paula, Punto, María Jesús, Agustín, Francisca. ¿Alguna idea? ¿O no? No lo están haciendo. ¿No? Nada rápido. Leemos de nuevo, miren. Dice, si la gráfica de función cuadrática pasa por el punto 2,9 y tiene su vértice en el punto menos 1,9. Entonces f de x es igual a. Profe, ¿no se podrían igualar? O sea, podríamos multiplicar por -1 la de abajo. No Sí, sé, eso se me ocurre. sí, se puede. Lo que pasa es que si uno hace eso, voy a hacer un montón de desarrollo, pero nunca voy a llegar a encontrar las incógnitas porque tengo 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Necesito algo más.
Entonces, a lo que voy es que me va a quedar como A en función de B o C en función de B, pero nunca voy a encontrar los valores fijos. ¿Qué pasa si yo le hubiera dicho, mira, atento con lo que voy a hacer? ¿Qué pasa si el problema hubiera dicho, si la gráfica de la función cuadrática f pasa por el punto 2,9 y también pasa por el punto menos 1,9? Lo cambié, dije, y también pasa por el punto menos 1,9. Con esa información yo habría puesto exactamente lo mismo que estoy ahí. Pero lo que nos dice el enunciado es, y tiene su vértice en el punto menos 1,9. ¿Estamos ocupando de la información del vértice? Parece que no. Porque claro, el enunciado nos dice, si la función cuadrática pasa por el punto 2,9 y por el punto menos 1,9, voy y pongo lo mismo que puse yo ahora. Lo mismo, exactamente. Pero nos están diciendo además que el punto menos 1,9 es el vértice. Nos están dando además esa información de que es el vértice. Y hasta el momento no hemos ocupado esa información. ¿Cómo lo podríamos? Ya. ¿Y cómo? ¿Qué hago? Entonces yo sé que el x del vértice es menos b sobre 2a. ¿Y qué más? ¿El 9? Casi. El 9 es el valor de la función, evaluada en ese punto. Como dice la de ahora, es menos 1. X es menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende por qué, Peña? Porque menos el 9, ya. Entonces fijémonos que ahora relaciono esto y me va a quedar que simplemente que P es igual a 2A. Finalmente, tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo hemos logrado. Ahora simplemente es trabajo algebraico. Y nos están dando la relación entre A y B. Entonces lo que vamos a hacer es dejar todo relacionado con A y B. Llevamos esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces, la ecuación... Oh, ¿qué hice? Entonces, la ecuación 1 nos va a quedar B igual a 2A, 4A más 4A más C igual a menos 9. La ecuación 2 nos va a quedar A menos 2A más C igual a 9. Y tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Y ahora tenemos un sistema de ecuación de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ahora sí tengo la certeza de que lo puedo resolver. Entonces, bueno, esto lo puedo expresar como 8A más C igual a menos 9. Y esto es menos A más C igual a 9. El B lo relacioné con el A. Entonces, donde había un B, acá, dije, pero B es igual a 2A. Entonces me quedó 2 por 2A, y me quedó el 4A acá. Acá, igual. El B es 2A, entonces me quedó, el B lo sustituí por el 2A y me quedó menos 2A. Acá. Para dejar todo con todo incógnita. ¿Sí?
Y ahora tenemos un sistema de ecuaciones común y silvestre. Entonces fijémonos que si restamos para abajo, y se puede hacer un millón de formas de resolverlo, como ustedes prefieran, pero pues lo primero que veo yo es que si restamos al tiro para abajo, se nos va el 6. Si restamos para abajo, nos va a quedar 9a igual a menos 18. Y por lo tanto, a vale menos 2. Si a vale menos 2, entonces fijémonos que el b vale menos 4. A resté 8a menos menos a, me dio 9a, c menos c, me da 0c, se me vale c, y menos 9 menos 18. Ese era el método de reducción, ¿te acuerdas? Que cuando de los 3 métodos que vimos para resolver ecuaciones, el sistema de ecuaciones, que era como o igualar, o reducir, o sustituir. Ya. Ya. Y si a nuevamente es menos 2, entonces el c lo puedo obtener mediante simplemente reemplazar el a en cualquiera de estas. Por ejemplo, tomemos esta. El a es menos 2, entonces nos queda menos 2, menos 2 sería 2, pasa al otro lado, me queda c igual a 7. Por lo tanto, mi función es igual a menos 2x cuadrado menos 4x más 7. Alternativa D. ¿Bien? ¿Sí? ¿Todos, todas? Peña, María Jesús, Sebastián, Javi, Martina, Diego, Monse, Constanza, Paula. ¿Todo bien? Bien. Ya, ánimo, chiquillos, nos faltan dos nomás. Entonces la 23, así al ojo, es la D. Ya, la 24, en la función f de x igual a x cuadrado más bx más c, se puede determinar el valor numérico de b menos c, sí. 1. La parábola asociada a la función intersecta al eje y en 0,3. Lo único que me está diciendo esto que el c vale 3. ¿Sí? Esa es la información que yo desprendo del 1. ¿Sí? F de 0 es igual a c, y me está diciendo que este es 0,3. Entonces, no es la una por sí sola, y no es cada una por sí sola. 2. La suma de las raíces o soluciones de la ecuación asociada a la función es 0. Recordemos que la suma de las raíces de la función es menos b sobre a. Y nos están diciendo que esto es 0. Como eso es 0, yo desprendo que b vale 0. Obtuve el valor de b y tengo el valor de c, por lo tanto puedo obtener cuánto vale b menos c. Por lo tanto, es ambas juntas. Necesité de 1 y 2 para obtener la respuesta. ¿Bien? ¿Sí? Ok. En 25, se puede determinar el eje de simetría de la parábola cuya función es f de x igual a x cuadrado más bx más c. Sí. Se puede determinar el eje de simetría. Ya háganlo ustedes. Piensen ustedes. Con la 1 se puede. ¿Se puede o no se puede? Estas son como la doble alternativa. Sí.
Sí, porque el eje de simetría, pongámosle x sub s, pongámosle xb mejor porque siempre ocupo el xb, es menos b sobre 2a. Y nos están diciendo que b es 4, o sea, menos 4, por lo tanto que es 4 partido en 2a. Y aquí nos están diciendo tiro que la es 1 acá. Entonces esto va a ser igual a 2. Entonces lo que tengo que ver ahora es que es cada una por sí sola. ¿Se puede determinar el eje de simetría si no está en el C? No, ¿cierto? Porque el eje de simetría no depende de la variable, de la incógnita C, no variable, no incógnita. No, ¿cierto? Porque depende solo de B y de A. Ya conocemos A, lo único que nos faltaba conocer era el B. Por lo tanto, una por sí sola. Bien. Mire qué eficiente. Respondimos 25 en una hora y media. Ya, eso era todo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó la clase? Esta fue una clase de un nuevo estilo. ¿Bacán? Muy bien. Me alegro, me alegro. Y los que me habían dicho que lo entretenían, sí, yo lo encontré entretenido. Los que me habían dicho que les costaba funciones cuadráticas, ¿qué opinan ahora? ¿Les cuesta más todavía? ¿Resolvieron sus dudas? ¿Cacharon cómo abordar los ejercicios? Profe, la próxima semana igual vamos a revisar una guía. ¿O vamos a hacer una guía? Eso depende de ustedes. Tengo otra guía. No sé, ¿ustedes quieren hacerlo? A ver, voy a dejar de grabar. Geometría podría ser.